Buenos días a todos. Lo que vamos a presentar ahora es el trabajo que se realizó dentro de la Comisión de Plan Estratégico en el área de asuntos estudiantiles. Nosotros lo que trabajamos dentro del área de asuntos estudiantiles se trabajó a través de una comisión bastante heterogénea, donde la participación fue de estudiantes, de docentes, de egresados y de secretarios de asuntos estudiantiles. El valor que tuvo esta comisión, que estaba conformada de una manera muy heterogénea, entonces tenía miradas de diferentes puntos de vista sobre la universidad y sobre lo que es la vida estudiantil. Eso le produjo poder enriquecer las discusiones de las diferentes dimensiones que se realizaron dentro de esta comisión. Nosotros el trabajo que se realizó dentro de esta comisión se partió teniendo en cuenta un concepto para poder hablar de la vida del estudiante de grado en la UNC y hablar de lo que es ciudadanía universitaria, ciudadanía estudiantil, teniendo en cuenta que la universidad debe ser un espacio de formación integral y de educación plena de las personas humanas y que tiene la responsabilidad de generar las condiciones óptimas en el estudiantado para cumplir con su misión. Como bien dice la primera parte, partimos de esa cuestión teniendo en claro para saber dónde estábamos parados y cuáles eran las tareas que se debían realizar desde el área de asuntos estudiantiles, las tareas que se debían realizar con bienestar estudiantil y qué función cumple ese espacio dentro de la gestión de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros cuando hablamos del área de bienestar estudiantil tenemos en cuenta que tenemos diferentes áreas temáticas que tienen que ver con la Secretaría, donde hablamos del área de inclusión social, del área de ciudadanía estudiantil, del área de salud, el área de nutrición, del área de deporte y el área de transporte. Si ustedes hicimos un análisis de las diferentes áreas que contemplan el área de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y nosotros les pudimos desde la Secretaría ir acercando información y diferentes documentos de cómo se trabaja en cada una de las áreas, cuáles son los objetivos que tiene la actualidad de esas áreas y cuáles son las actividades que se realizan diariamente. En base a esos documentos y esa información que pudimos acercar a la comisión, se partían las diferentes discusiones pensando al estudiante como un ciudadano universitario. Cuando nosotros pensamos estas áreas que tiene la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, realizan una interrelación, una interacción entre ellas, pensando un estudiante como un ser en su conjunto y pensando en la formación integral de ese estudiante. Cuando hablamos de esto, pensamos en el área de inclusión. Cuando pensamos en el área de inclusión, estamos hablando que contempla toda la área de servicio social, donde la universidad cuenta con un sistema de becas propia, donde la universidad tiene el departamento de orientación vocacional, donde realizan diferentes actividades y le ayuda al estudiante por desarrollarse en su plenitud y de una manera mucho más completa. El área de acompañamiento a las trayectorias, donde el estudiante logramos generar esa empatía con otros estudiantes y logramos guiarlo en el camino de lo que es la educación superior, pensando en una inclusión plena. Si hablamos de una universidad libre y gratuita, pensamos no solamente que quede en la gratuidad y en la inclusión para todos, sino pensamos cómo ese individuo está de la mejor forma y de la mejor manera puede desarrollarse dentro de la universidad, ¿no? Teniendo en cuenta esos objetivos, es que a través de las diferentes áreas, cuando nosotros pensamos en el área de salud, pensamos cómo le damos la mejor calidad de bienestar en su salud y en la nutrición, si lo vemos acompañado como otra área que también tenemos dentro de la Secretaría, cómo lo pensamos al estudiante en su conjunto que se pueda desarrollar de la mejor manera en su paso por la universidad. Teniendo en cuenta y teniendo claro esos conceptos, empezamos a trabajar en las diferentes dimensiones que proponía el plan estratégico. De las 8 dimensiones que se trabajaron y se discutieron a lo largo del desarrollo de la comisión, cada una desarrollaron objetivos y acciones a lograr. La idea de la presentación de hoy es poder presentar 5 objetivos macro que contemplan las diferentes dimensiones y poder hablar sobre esas acciones que pensamos para cada uno de los objetivos que deberíamos nosotros avanzar.
Cuando nosotros hablamos del primer objetivo, que es fortalecer acciones, actividades y normativas que favorezcan una mayor homogeneidad en las condiciones de bienestar estudiantil y en la identidad y derecho del estudiantado entre las diferentes facultades de la UNES y su área central. Este objetivo llega desde la discusión que partía en la comisión, donde se visualizaba la diferencia entre estudiantes, entre pares, de acuerdo a las diferentes realidades de la universidad y de acuerdo a la diferencia entre las diferentes facultades, cómo podían llegar a pensar en las condiciones de bienestar del estudiante. Teniendo en cuenta eso, nosotros pensando cómo poder avanzar y qué acciones podemos realizar para poder suplir esa diferencia de condiciones que podemos encontrar en los diferentes estudiantes de la universidad, teniendo en cuenta que la universidad tiene más de 120.000 estudiantes, tiene 15 facultades, tiene más de 89 carreras, o sea que es una universidad bastante grande si nos ponemos a pensar en la universidad en su conjunto. ¿Cómo nosotros logramos avanzar sobre este objetivo? Y una de las acciones que nosotros veíamos era la prioridad, era poder consensuar prioridades y estándares mínimos para el bienestar estudiantil, entendiendo que esto se debería abordar entre las diferentes unidades académicas del área central, pensando cuáles deberían ser las prioridades y los estándares mínimos para el bienestar de los estudiantes. Pudiendo lograr una discusión acabada entre las diferentes unidades académicas del área central, vamos a poder manejar los mismos objetivos y estándares para todos los estudiantes. Cuando nosotros hablamos de los diferentes programas que también tiene la universidad y que tienen cada una de las facultades, nosotros visualizamos al estudiante de acuerdo a la realidad de cada programa o de cada situación. Para dar un ejemplo, nosotros vemos al estudiante en el área de salud, donde vemos toda su historia clínica, vemos al estudiante en el área académica, ve al estudiante a través de su sistema guaraní, en deporte ve al estudiante en el área de deporte, entonces las diferentes dependencias y los diferentes programas ve una sola mirada del estudiante, cuando nosotros deberíamos ir hacia el camino de ver al individuo, de ver al estudiante en su conjunto. Poder avanzar y desarrollar un sistema de información integral único de la comunidad estudiantil, donde desarrolle y la ejecución de las políticas de bienestar las podemos ver en su conjunto, que eso nos va a ayudar a nosotros para tomar definiciones y decisiones de políticas estudiantiles mucho más transversales a la hora de poder conocer la historia de un estudiante. Esto, y para casos concretos que nosotros lo hemos evaluado, inquietudes que llevan de las diferentes facultades, muchas veces nosotros en el área de salud realizamos la revisión médica antes que entre el estudiante a la universidad o en el primer año, el preventivo que le llamamos vulgarmente, donde podemos tener una mirada del estudiante en todas sus condiciones de salud. Esto puede ir acompañado que si nosotros tendríamos un sistema donde en cada unidad académica puede ver esas condiciones del estudiante, le van a ayudar a tomar decisiones en el desempeño del estudiante dentro de la carrera. Y eso nos ayudaría a tener otra mirada diferente del estudiante de una manera mucho más integral. Cuando en el objetivo 2 hablamos de desarrollar estrategias de evaluación de políticas públicas y de control de gestión con foco en el bienestar estudiantil aplicable a las diferentes unidades académicas y al área central. Cuando hablamos de desarrollar y evaluar políticas de control de gestión, hablamos de generar un sistema integral de indicadores sobre las dimensiones relacionadas al bienestar estudiantil. Nosotros, en esto de poder desarrollar un control de gestión, podemos enfocar dónde y cómo vienen avanzando los diferentes programas relacionados al bienestar estudiantil. Cómo nosotros podemos llevar adelante si nosotros tenemos un sistema integral de indicadores para saber dónde estamos parados, a dónde queremos llegar y cuáles son los objetivos que cumplimos. Esa falta de un sistema integral de indicadores es lo que por ahí no permite desarrollar políticas a largo plazo, a mediano y a largo plazo para que nosotros podamos llevar adelante la ejecución de diferentes programas o la innovación
aprobación o corrección de diferentes programas. Por eso creemos que es importante, como línea de acción, poder avanzar en esto. También tener en cuenta un relevamiento cuantitativo y cualitativo de la población estudiantil, que eso va a ayudar a generar nuevos programas y nuevas acciones concretas que requiere el estudiantado. Si nosotros nos ponemos a ver, el estudiante es la población más dinámica de la universidad, donde está 3, 4, 5 años, 7 años, si la comparamos con la población docente o con la población no docente, donde está 20, 30, 40 años en la universidad. Teniendo en cuenta que nosotros trabajamos con una población dinámica, es importante poder tener un relevamiento cuantitativo y cualitativo bastante dinámico, porque son decisiones mucho más activas que tenemos que ir tomando a medida que se van tomando definiciones y decisiones de llevar adelante los programas. Y como último punto, evaluar las políticas públicas existentes, cuáles están actualmente en cada unidad académica y cuál posee el área central. ¿Por qué decimos esto? Nosotros, cuando hablamos de esta acción, cuando se dio la discusión en el plan estratégico, hablamos que las diferentes facultades tienen diferentes programas que no son sociabilizados con la universidad. ¿Y esto qué queremos llegar? Hay facultades que tienen programas de becas, que por ahí no se trabajan en conjunto con los programas que tiene la universidad o el área central, y eso no nos permite hacer un estudio acabado de la situación de cada uno de los estudiantes y de cada una de las realidades que nosotros podemos encontrar hoy. Otro de los ejemplos que podemos citar en eso, hay, como antes decían, la doctora Castillo mencionó sobre el área de tutorías que hoy tienen diferentes facultades. Hay facultades que vienen mucho más avanzadas en esas áreas y hay facultades que vienen menos avanzadas. Esa política, si nosotros la podríamos masivizar y podríamos ampliar la distribución de esos programas a las diferentes unidades académicas, eso permitiría tener un seguimiento del estudiante mucho más acabado, que nos daría mayor plasticidad en el momento de tomar definiciones. Pasando al objetivo número 3, nosotros... Al objetivo 3, potenciar como parte de la formación integral el rol del estudiante como miembro activo en su comunidad. Cuando nosotros hablamos de la importancia que el estudiante debe tener un rol activo en la comunidad en la que esté inserto el estudiante, encontramos, en el análisis que nosotros hicimos, encontramos diferentes dificultades, que el estudiante no se compromete, muchas veces el estudiante no forma parte, no se siente parte de las diferentes actividades o de las diferentes acciones que realiza la universidad. Por eso creo que para poder llegar a cumplir este objetivo y potenciar como parte de la formación integral y que sea un miembro activo en la comunidad, una de las acciones que nosotros podemos realizar es despertar la sensibilidad social y promover el compromiso de los estudiantes con la comunidad. Esto, ¿cómo lo llevaríamos adelante? A través de diferentes talleres de coordinación con las unidades académicas y campañas masivas de coordinación para sensibilizar la importancia del estudiante como un actor con protagonismo dentro de la comunidad en la que está inserto. Nosotros hoy, la universidad lleva adelante el programa Compromiso Social Estudiantil, con la participación en 120.000 estudiantes, con la participación de muchos estudiantes, pero como el anhelo es una participación masiva, creemos que tenemos gran responsabilidad nosotros de generar la sensibilización del estudiante como un actor primordial y fundamental dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Entonces, para poder llegar a ese objetivo, creemos que si bien nosotros podemos generar vinculación y desarrollar una estrategia para mejorar la capacidad de vinculación de la universidad, también internamente nos debemos un trabajo de generar esa sensibilización de los estudiantes para que sea un actor fundamental con el medio. No solamente nosotros como acción pensábamos en despertar la sensibilidad social, y también promover el compromiso con la comunidad, sino también mejorar la interpretación de las realidades y las necesidades. Muchas veces nosotros pensamos y nos imaginamos en un teórico
teóricamente, en un marco teórico, cómo el estudiante debe insertarse o cómo debe generar acciones dentro de la comunidad. Pero una de las deudas que tenemos, y creo que es una acción que debemos hacer, desarrollar estrategias que permitan al estudiante mejorar su capacidad de interpretar la realidad y la necesidad de la comunidad. Porque si nosotros no generamos esa posibilidad que el estudiante desarrolle esa capacidad de interpretar cuál es la realidad y qué necesita la sociedad, es difícil que el estudiante pueda generar esa sensibilización si no conoce cuáles son las necesidades que está demandando la sociedad. En base a eso, creemos que es una acción importante y que debemos avanzar en ese sentido. El otro objetivo que seleccionamos, que es cuando hablamos nosotros dentro de la dimensión de comunicación, podemos repensar la estrategia de comunicación institucional de las áreas vinculadas al bienestar estudiantil como herramienta de promoción de derecho. Cuando nosotros hablamos sobre la estrategia de comunicación institucional, nosotros pensamos, si nosotros nos ponemos a pensar en la universidad hace 15 años atrás, el medio de comunicación era la página web o el correo electrónico. Con esta población en la que nosotros trabajamos, tenemos que ir repensando constantemente lo dinámico que es la comunicación institucional. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos solamente sin estar activos en la innovación de la comunicación, muchas veces no llegamos a la población con la que nosotros trabajamos. Pensando en eso, por eso hemos pensado en una de las acciones concretas, evaluar la eficacia de los canales, de los canales de comunicación vigentes y el modo en el que se los utiliza. Si nosotros pensamos en la universidad hace 10 años atrás, el mail y la página web eran los medios de comunicación donde la población estudiantil hoy se está trabajando con las redes sociales, empezó con Facebook, Instagram, Twitter, y hoy ya estamos pasando a otra red social que es el Instagram. La mayoría de los jóvenes menores de 23 años ya no utilizan Facebook, están usando Instagram, por eso desde la Secretaría siempre tenemos una política de ir actualizando cuál es el medio de comunicación y a dónde llegamos como los estudiantes. Creo que la universidad, si la gran masa de los ciudadanos universitarios son estudiantes, debemos estar en una política constante de actualización en la comunicación para poder tener claro cuáles son los canales a utilizar y cómo desarrollar esas acciones sobre esa población universitaria. La otra acción, analizar periódicamente canales de comunicación y evaluar su adopción. Y como tercero, tender simultáneamente a tener una diferenciación de los lenguajes y homogeneización del contenido. Cuando nosotros hablamos de diferenciación de los lenguajes y canales, tener en cuenta la adaptación del lenguaje de acuerdo a quién estemos destinando esa comunicación. Y cuando también hablamos de los canales de comunicación, es importante tener una comunicación institucional de la universidad con un buen flujo y una buena comunicación para poder llegar a las diferentes áreas y a los diferentes programas a todos los estudiantes. Eso por ello es un desafío grande que tenemos como universidad, si bien cada vez está menos estructurada la comunicación debido a la actualización diaria y a las diferentes redes sociales, pero tenemos como responsabilidad poder hacer una comunicación y manejar un lenguaje que tenga como destino principal la población estudiantil. Y como último objetivo que seleccionamos es mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos humanos, organizacionales, técnicos, materiales y financieros. Para esto nosotros debemos realizar y desarrollar como acción planes de metas y manuales de procedimiento. Muchas veces nosotros observamos el desarrollo de los recursos humanos en las diferentes áreas y para poder mejorar y realizar con mayor eficiencia el desarrollo de las diferentes áreas, es importante y tener en cuenta
que si cada área tiene los planes de meta y objetivos claros, es importante después poder evaluar y que el recurso humano que trabaja en las diferentes áreas pueda desarrollarlo de la mejor manera teniendo en claro los objetivos. Cuando los objetivos en las diferentes áreas no son claros, por ahí la eficiencia en el trabajo y en la realización de las actividades no generan la eficiencia que uno espera, ¿no? Eso, teniendo en cuenta dentro de este objetivo, llegamos a este objetivo cuando discutimos cómo son los objetivos de las diferentes áreas y cuando se hizo un análisis de los recursos humanos por área, por ahí uno se pone a pensar cómo podemos mejorar la eficiencia y mejorar el desarrollo de las diferentes áreas. Y uno hizo un análisis, en la comisión se hizo un análisis de las áreas que tienen claros sus objetivos y las áreas que necesitan ir también actualizando sus objetivos. Por eso si uno se visualiza de los 5 objetivos que tuvimos, que mencionamos hoy, cuando uno llega al último, que son los recursos humanos, y siempre hemos estado hablando de poder llevar adelante un trabajo integral y poder evaluar la eficiencia de los programas, también en esto caemos que hace falta una actualización de objetivos para poder llevar adelante los programas y que sea de una manera más eficiente. Cuando hablamos de manuales de procedimiento, es importante poder desarrollar los manuales de procedimiento de las diferentes áreas para que esto permita en el tiempo, independientemente de los cambios de gestión, puedan desarrollar y saber cómo avanzar en las diferentes áreas de la universidad. Por ahí en las áreas donde son más dinámicos los profesionales, es importante tener en cuenta los manuales de procedimiento para saber y teniendo en cuenta los objetivos a dónde se quiere llegar y de dónde tenemos que partir. Otra acción para mejorar en este punto es los programas de capacitaciones específicas. Cuando hablamos de las diferentes áreas, cuando tenemos áreas bastante heterogéneas y dispersas, poder avanzar en áreas sobre seguridad, sobre áreas sobre los profesionales, sobre su incumbencia y también áreas de diferentes temáticas que involucran a la universidad en la actualidad. Con esto, como para citar un ejemplo, áreas temáticas relacionadas al género, prevención de violencia, cómo desarrollar estas capacitaciones a los profesionales y también al personal que está en contacto directo con los estudiantes, que por ahí muchas discusiones de la actualidad ayudan a generar una relación mucho más amena con los estudiantes. Y por último, implementar estrategias de control de gestión que permitan reorientar acciones hacia una mayor eficacia del uso de los recursos. Esto creemos que es interesante poder generar esta eficacia, ya que de esta manera vamos a mejorar el uso de los recursos en la institución, ¿no? Eso es algo que también se discutió bastante y que por ahí es un desafío que tenemos para adelante si nosotros vamos a hablar de una planificación estratégica. Como último, nosotros también estuvimos discutiendo y en la comisión y charlando diferentes temáticas que se ven relacionadas y que el trabajo tiene que ser en conjunto con otras áreas, como el programa de acompañamiento a las trayectorias académicas, relacionada con el área de asuntos académicos, que algo nombró Cristina recién, de cómo podemos seguir a los estudiantes y también ayudarlo en su desarrollo sobre el paso por la universidad. Con el área de extensión y vinculación, el programa de compromiso social, cómo generar ese sentido de pertinencia en la sociedad y esa mirada que necesita el estudiante para poder interactuar. Con Secretaría General, un ordenamiento del normativo, si bien todas las normas que tenemos vigentes en la universidad ayudan al desarrollo del área, pero también consideramos que un ordenamiento, digamos, por ahí ya lo dijeron los que me antecedieron con la palabra, la universidad tiene todas sus normativas vigentes, pero ordenarla de una manera que estén más accesible para la comunidad en general y para los estudiantes en particular. Y sobre el área de Prosecretaría Informática, la protección de datos personales, si pensamos en un sistema integral de una visión única del estudiante para poder generar una
una protección de los datos personales que es bastante sensible cuando hablamos de los estudiantes universitarios. Bueno, esos fueron los 5 objetivos que se destacaron dentro de la comisión. La idea era presentar no todos los objetivos, porque muchas veces tenemos objetivos en común con otras áreas y muchas veces la idea de este panel era por ahí presentar los objetivos más importantes para que ustedes puedan conocer cómo se trabajó, cuáles fueron las líneas de acción y discusión de la comisión para tener herramientas para poder participar de este plan estratégico. Así que muchas gracias.